Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy os vengo a hablar de los robots aspiradores, en el caso concreto de los que funcionan con asistente y sobre todo consejos a la hora de comprarlos. ¡Empezamos! Si sois seguidores de la web, habréis visto que hace poco se publicó un artículo en el que os mostraba los diferentes robots aspiradores que he podido localizar y que funcionan con los diferentes asistentes virtuales. Me he centrado principalmente en Google Assistant, en Alexa o incluso en Home Assistant. Estos robots aspiradores no es ni más ni menos todos los que puedan existir en el mercado y que funcionen con los asistentes. Para empezar, una de las cosas que quería comentar en el vídeo sería un poco en lo que tenéis que fijaros a la hora de comprar un robot. En el listado aparecen muchos, comento algunas características, pero no comento todas las que tienen y sobre todo que cada robot tiene su ventaja e inconveniente y os comento un poquito en función de vuestras necesidades en lo que os tenéis que fijar a la hora de elegir un robot. Por ejemplo, una de las cosas en las que debéis fijaros es en el hecho de la aspiración. Si os fijáis, existen modelos desde los 1000 pascales, se indican normalmente con una P mayúscula y una A, que es la fuerza con la que aspiran estos robots. Normalmente, como digo, comienzan la parte más barata, empiezan en los aproximadamente unos 1000 pascales, 1400 pascales, esos son los modelos de gama más baja. De ahí vamos incrementando hasta, por ejemplo, el robot de Xiaomi, el primero que sacó, con 1800 pascales, y de ahí se ha ido incrementando, por ejemplo, con los Roborock, el S50, hasta los 2000 o incluso 2100. Existen otros modelos que llegan a cantidades superiores en potencia, llegando a superar los 3000 pascales. Esta fuerza significa básicamente la fuerza que tiene a la hora de succionar toda la suciedad del suelo. Es decir, si hacemos que el robot pase por una zona donde haya, por ejemplo, mucho polvo, si tiene una fuerza limitada, pues en una primera pasada posiblemente no recoja todo el polvo que hay y tendría que hacer una segunda pasada para terminar de limpiar. En el caso, por ejemplo, de un robot con más de 2000 o incluso los 3000, es muy probable que en la primera pasada sea capaz de succionar toda la suciedad que había en ese sitio. Por otro lado, cuanta más potencia de succión, normalmente la batería se ve más repercutida y por tanto otro de los factores a tener en cuenta es el hecho de que miréis la autonomía. No es uno de los valores más importantes, es bastante más importante la fuerza con la que succiona, pero sí que es cierto que la batería os ayudará a haceros una idea en función de la casa que tengáis de si será capaz en la potencia máxima de poder succionar todo lo que tengáis en casa. Otro de los parámetros importantes es el tema de si queréis que solo aspire o si queréis que aspire y que además friegue. Existe multitud de robots en el mercado que tienen tanto la mopa para poder fregar, que realmente no es el fregado que podemos imaginar con un mocho, pero sí que es cierto que cuando la casa está limpia y tenemos una frecuencia de aspiración casi diaria, el pasar la mopa hace que posiblemente no tengáis que fregar realmente en casa. Es una mejora a los robots, pero sí que es cierto que tendréis que mirar en función de los comentarios de la gente, porque muchos robots cuando terminan de fregar o de pasar la mopa podrían llegar incluso a gotear en la zona donde están. Esto es peligroso, por ejemplo, en suelos como puede ser el mío, con tarima, en el que si gotea mucho podría caer agua en la junta de la madera y hacer lo que sería la burbuja y la madera que se estropee. También es cierto que existen otros robots que sueltan bastante agua a la hora de pasar la mopa y tendréis que fijaros, por ejemplo, que tenga un depósito de agua electrónico para controlar la cantidad de agua que podemos echarle al suelo. Es decir, por ejemplo, Mi Robot 2, el que analicé, que es fabricado por Biomi, pero que pertenece a Xiaomi, a la marca Mijia, ese lleva un depósito electrónico y por tanto podemos regularle desde la aplicación si queremos que meta más o menos agua, teniendo hasta 3 niveles de humedad para que evitemos ese tipo de cosas. Si tenemos un suelo de terrazo, pues le podemos poner que vaya al máximo y de esta manera no tendremos problema, pero si tenemos una madera algo más delicada, sí que es conveniente tener que regular este tipo de parámetros. Otra de las cosas, y muy importante, es el hecho de que miréis repuestos tanto a nivel de lo que se consume, como podría ser los filtros EPA o los rodillos o los cepillos laterales. Todo ese tipo de aparatos acaban gastándose
e incluso llegando a romperse porque después de mucho uso, por ejemplo, lo que serían las cerdas de los cepillos laterales dejan de barrer porque se acaban doblando, se acaban rompiendo, se acaban partiendo y por tanto es necesario comprar repuestos de esto. Es muy importante que miréis antes de comprar y que os decidáis por alguno de los modelos, que miréis en internet si existen repuestos o si vuestra aspiradora es una marca diferente pero de un modelo que es similar o que le sirven los accesorios de otra aspiradora, porque como os encontréis con que no funciona, no hay mucho mercado en el tema de repuestos de vuestra aspiradora, al cabo de un año posiblemente vuestra aspiradora no sirva de mucho. Es decir, hay que controlar, por ejemplo, lo importante es que tengáis tanto los cepillos como el rodillo principal, los filtros EPA y sobre todo también el tema de que veáis que existen repuestos de ruedas, cosas que se puedan romper, porque el día de mañana si vuestro robot se rompe, porque ocurre que los robots acaban rompiéndose, por ejemplo, el de Xiaomi inicial, el primero que sacaron al principio tenía un problema con el tema del mapeado láser. Ese tipo de repuestos lo podéis comprar en internet. Si sois manitas o si lo queréis llevar a algún sitio que os lo reparen, podréis encontrar repuestos que, si por ejemplo se trata de una marca desconocida, aunque seguramente más barata que otros modelos, no vais a poder repararlo por no encontrar los repuestos. Otro de los puntos importantes es el hecho del mapeado láser. Los modelos iniciales y los más económicos llevan un tipo de algoritmo que realiza la limpieza sin ser nada inteligente y realiza por medio de patrones matemáticos la limpieza de la habitación, siendo algo aleatorio y encontrando al final la salida por donde debe de entrar, pero sí que es cierto que en algunos casos llegan incluso a atascarse. Y una de las cosas que añaden los modelos ya de gama media y que cada vez se va yendo más hacia la gama también económica es el mapeado láser de la casa. Es decir, realiza por medio de un láser en la parte superior o incluso de algunos sonar, realiza un mapeado de la casa para saber la forma que tiene. Esto ayuda, sobre todo, a la hora de que cuando está limpiando, si tiene que volver a la base, puede aprovechar hasta el último momento porque sabe el camino real que existe hasta la base para volver a cargar. Además, también nos ayuda por el hecho de que cuando queremos solo limpiar una zona de la casa, incluso una sola habitación o varias habitaciones, el hecho de tener mapeado láser normalmente nos permite el poder controlar las habitaciones que queramos o incluso diseñar el mapa de la casa para poder funcionar. Siguiendo con el mapa de la casa, también tenemos una característica importante, que es el hecho de que tenga multimapa. Si vosotros, por ejemplo, vivís en una casa con diferentes plantas o queréis usarlo en diferentes sitios el robot, es interesante el hecho de que veáis si tiene multimapa, ya que tenemos la posibilidad, por ejemplo, en el caso de que tengamos una casa con diferentes plantas, de poder tener los mapas de todas las plantas guardados para decirle en qué planta está y que se ponga a limpiar. De esa manera no habría que rehacer el mapa todas las veces y podemos hacer que automáticamente, por ejemplo, tener solo una zona de la casa en cada planta, pues por ejemplo con paredes virtuales, con solo limpiar, por ejemplo, las habitaciones que nos interesen y cosas de ese estilo. Siguiendo con la aplicación y con el mapeado, también es interesante que os fijéis si queréis, por ejemplo, poder modificar lo que serían los mapas, el que nos permita, por ejemplo, el diseñar la habitación y poder cambiar la distribución de las habitaciones de manera que podamos indicar claramente qué habitación queremos limpiar, el poder poner barreras virtuales o incluso zonas restringidas, que eso sirve, por ejemplo, en mi caso, donde tengo la CPU, como normalmente suele haber USBs, cables colgando, pues le tengo puesto una limitación para que el aspirador no se acerque ahí. Entonces, aunque le dé a limpiar cuando no estoy en el ordenador, no estoy en casa, no tengo que preocuparme porque el aspirador cuando llega a esa zona es como si existiera una pared real y el aspirador la bordea, limpia alrededor de la pared, pero sin entrar a la zona que podría tener algún problema a la hora de limpiar y que, por ejemplo, se enrede en algún cable. Estos serían los consejos que creo más importantes a la hora de poder elegir una aspiradora. Como os digo, en la descripción del vídeo tendréis el listado de los robots aspiradores que he podido localizar y que funcionan tanto con el asistente Alexa como con Google Assistant como con Home Assistant. En este listado os voy detallando un poco el soporte que he encontrado y lo que he podido encontrar de información o de los que conozco realmente. Por ejemplo, los robots aspiradores de Xiaomi, en algunos casos
y también los de Roborock. En el caso de, por ejemplo, tenerlos en las zonas, en los servidores europeos, sí que con el skill de Alexa o con el de Google Assistant podemos integrarlas para poder hacer uso de ellas, aunque de una forma un tanto simple, es decir, activarlas o desactivarlas. Lo que sí que es interesante, por ejemplo, en estos modelos es el hecho de que están con soporte dentro de Home Assistant, extrayendo el token de seguridad que utiliza la comunicación de los servidores de Xiaomi. Podemos hacer que estos robots los usemos y los podamos controlar por completo con Home Assistant. Esto se hace bastante interesante, pero a la vez tenemos el problema de que no es un soporte oficial y por tanto en algunos casos puede llegar incluso a costar o no ser un soporte totalmente funcional. Por poner un ejemplo, tenemos el modelo este último que comento, el de Mi Robot 2, el que está fabricado por Miobi. El soporte que ahora mismo existe dentro de Home Assistant es muy básico y de hecho está fuera del soporte oficial y se trata de un custom component para poder hacer uso de él. Otra de las marcas que me ha sorprendido gratamente es Cecotec con los aspiradores Conga. Posee muchísimos modelos que los soportan los dos asistentes. En este caso no existe de momento con Home Assistant, pero sí que parece que funcionan bastante bien con los asistentes virtuales. Otra de las marcas conocidas, como puede ser iRobot, fue el pionero, el que lanzó hace muchísimos años el primer robot aspirador y que la mayoría de los que ahora mismo vemos han sido la inspiración del modelo que lanzó Roomba en su momento y que fue el primero que salió al mercado y que ha creado, como podéis ver, un mercado de este tipo de producto que la verdad funciona bastante bien. En el listado tenéis diferentes marcas con los diferentes modelos que he podido encontrar. Como digo en el artículo, si conocéis algún modelo que no está en el listado o incluso alguno de los que están en el listado que no funcionen, como digo, con el asistente, me lo podéis hacer saber tanto en los comentarios del vídeo como en los comentarios de la web o en un formulario que he puesto para que me mandéis lo que necesitéis que cambie, algo que esté mal en el artículo o que no esté en el artículo, para que vayamos actualizándolo y de esa manera, a la hora de elegir un robot aspirador, lo podéis hacer de la manera más segura y sobre todo lo más recomendable. Si queréis, por ejemplo, en los comentarios del vídeo podéis comentar el que tenéis para que la gente que esté viendo el vídeo para elegir un robot aspirador pueda elegir el que es más correcto o incluso el que ve que tiene mejores opiniones. Yo, bajo mi punto de vista, los de Cecotec no los he probado, pero tienen buena pinta, y los que sí que he visto cómo funcionan, y en este caso tengo para el que analicé del Mi Robot 2, es uno de los que más me gustan, y los de Xiaomi han sido uno de los que más me han gustado, sobre todo por el hecho de que los de Xiaomi acaban siendo integrados dentro de Home Assistant, algo que para mí, en concreto, es una condición casi indispensable a la hora de añadir un gadget dentro de casa. Así que espero que el listado os guste. Como digo, está en la descripción del vídeo y si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!